¿Alguna vez has notado cómo a veces basta una pequeña chispa para encender un incendio dentro de nosotros? Un mensaje que llega en el momento equivocado, un comentario malintencionado de alguien cercano, una fila larga, un tráfico insoportable, un plan que no salió como esperabas. Es en esos momentos aparentemente insignificantes donde muchos se pierden, no por falta de fuerza, sino por falta de preparación emocional. Te cuento algo, hace unos días, un amigo me dijo que perdió la paz por una crítica en el trabajo. Una simple frase de su jefe lo hizo dudar de todo. No durmió bien, perdió el apetito y casi estalla con su familia sin razón. Todo eso porque no tenía un escudo interno. Y de eso es precisamente lo que necesitamos hablar hoy. El mundo es impredecible. Las personas no siempre serán amables. Las circunstancias escapan de nuestro control. Pero existe una filosofía que enseña lo contrario de lo que grita el instinto. En lugar de reaccionar, nos invita a observar. En lugar de explotar, a reflexionar. En lugar de perder el equilibrio, a anclar la mente. Esa filosofía se llama estoicismo. No se trata de suprimir emociones, sino de canalizarlas con sabiduría. No se trata de ser frío, sino de ser firme. El estoico no se cierra, se fortalece. Se prepara para el caos, pero actúa con claridad. No exige un mundo tranquilo, porque construye esa tranquilidad dentro de sí. Y eso es exactamente lo que vas a aprender aquí. En este video, vamos a explorar 7 principios que funcionan como armaduras invisibles. Principios que ya han transformado a personas comunes en ejemplos de autocontrol y equilibrio. No estamos hablando de fórmulas mágicas. Hablamos de entrenar la mente, el alma y las actitudes. Si estás cansado de ser dominado por tus emociones, si sientes que cualquier imprevisto sacude tu centro, o si simplemente deseas vivir con más firmeza frente a la vida, entonces detente unos minutos. Este contenido fue creado para ofrecerte algo que nadie puede quitarte, una mente inquebrantable. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo, nada me derrumba, porque esa será tu nueva verdad, repetida hasta que se convierta en fuerza. Respira profundo. Hoy comienzas a construir una fortaleza dentro de ti, y el mundo ya no tendrá poder sobre ella. 1. Todo tiene su tiempo, incluso el dolor. Hay días en los que el tiempo parece haberse detenido, situaciones que se prolongan más de lo esperado, dolores que se niegan a desaparecer y problemas que llegan uno tras otro, como si la vida pusiera a prueba tu resistencia. En esos momentos, la mente empieza a distorsionar la realidad. Te hace creer que el sufrimiento durará para siempre, que el malestar actual es una condena sin fin. Pero eso no es cierto. Ninguna emoción es permanente. Ninguna situación permanece igual. Y esta es una de las grandes enseñanzas que nos ofrece la filosofía estoica. Todo es pasajero. Todo fluye, incluso aquello que hoy parece insoportable. Cuando la mente olvida esta verdad, tiende a exagerar. Un pequeño malestar se convierte en angustia. Un problema se convierte en un laberinto. Una espera se vuelve insoportable. Pero la realidad es más simple. Nada permanece igual cuando el tiempo avanza y tú eliges no apegarte. El estoico vive con esta claridad. No niega lo que siente, pero tampoco se aferra. Observa la emoción, le da espacio, pero no la convierte en su identidad. Sabe que sentir no significa definirse. Y en esa comprensión está su verdadera fortaleza. La estabilidad emocional no nace de la ausencia de sentimientos, sino de la capacidad de no desesperarse ante ellos. Es mirar de frente al dolor, a la tristeza, al miedo, y comprender que también tienen un ciclo, que todo lo que comienza termina, y que aquello que hoy parece un bloqueo, con el tiempo y con sabiduría, puede transformarse en impulso. El estoico no se deja arrastrar por la tormenta interna, la atraviesa, incluso con el corazón apretado pero con la conciencia firme. ¿Cuántas veces has estado al borde del colapso? ¿Cuántas veces sentiste que no ibas a soportar ni un minuto más de lo que estabas viviendo? Y sin embargo, aquí estás. Lo superaste. Pasó. Lo que parecía imposible se convirtió en recuerdo. Y eso no fue suerte, fue resiliencia. Tal vez silenciosa, tal vez invisible para los demás, pero completamente real. Y si lo lograste una vez, puedes lograrlo otra vez. Esto también pasará. No como una frase vacía para consolar, sino como una verdad práctica. Porque todo pasa.
Lo que hoy pesa, mañana se aligera. Lo que ahora te aprieta el pecho, pronto se desvanece, siempre y cuando no te aferres al dolor. La filosofía estoica enseña precisamente eso: observar el presente con perspectiva. No se trata de rechazar lo que sientes, sino de entender que todo está en constante cambio y que el sufrimiento solo se prolonga si tú lo sostienes. Cuando decides vivir cada etapa como algo pasajero, incluso el dolor se vuelve más liviano. Dejas de cargar el mundo en los hombros y comienzas a caminar con más calma. Séneca dijo: ninguna condición es tan estable que no pueda cambiarse. Y esa es la verdad que libera. Lo que hoy te angustia no durará para siempre. Piensa en una tormenta. Llega de repente. El cielo se oscurece, los vientos soplan con fuerza, todo parece caótico. Pero luego pasa, siempre pasa. Y después de la tormenta viene el aire fresco, el silencio, lo nuevo. Así son las etapas difíciles. Impactan, asustan, duelen, pero también terminan. Y si las atraviesas con paciencia y sabiduría, algo dentro de ti se transforma. El dolor se convierte en madurez, la crisis en claridad, la pérdida en crecimiento. El estoico no espera que la vida sea fácil, no cree en mares siempre tranquilos, se prepara para navegar en aguas agitadas. Su fortaleza no está en controlar el mar, sino en construir un barco sólido. Cuando todo a su alrededor parece inestable, cierra los ojos, respira profundo y recuerda: esto forma parte del camino, pero no es el final. No permite que un momento difícil defina quién es. Sabe que cada fase es solo eso, una fase, no toda su historia. Y esa conciencia cambia todo, porque cuando entiendes que todo pasa, comienzas a llevar la vida con más ligereza. Las ofensas, los errores, los fracasos pierden su peso. Dejas de ahogarte en pequeñas cosas. Dejas de convertir cada obstáculo en un drama y comienzas a vivir con más presencia, con más paz. Vuelves a sonreír, no porque el caos haya desaparecido, sino porque has aprendido a no dejarte arrastrar por él. Mantenerse firme es eso, no dejar que el presente nuble tu visión del todo. Es recordar, en los peores días, que esos días no definen toda tu historia, que ya has atravesado noches oscuras antes, que has tenido miedos que hoy ya no tienen sentido, que lo que ayer parecía insoportable hoy es solo un recuerdo más. Y si todo eso pasó, esto también pasará. Esa memoria es la que te sostiene. Esa mirada amplia es la que evita que colapses. Porque la mente que ve más allá del presente es la que permanece firme cuando todo a su alrededor se derrumba. No se trata de negar que duele. No se trata de forzar una sonrisa cuando todo va mal. Se trata de tener conciencia de que tu valor, tu paz, tu fortaleza interior, no dependen de las circunstancias. Dependen de tu visión, de tu perspectiva, de tu capacidad de mantenerte centrado incluso cuando todo parece fuera de lugar. Y esa capacidad crece cada vez que eliges no hundirte en el momento. Cada vez que repites, aunque sea en silencio: esto también pasará. Porque sí, siempre pasa. Y lo que queda es quien te convertiste después. 2. Evita juzgar cuando estés enojado. La ira es veloz, no avisa, no reflexiona, no pregunta, simplemente aparece, estalla y la mayoría de las veces distorsiona, convierte un simple error en una ofensa grave, una crítica en un ataque personal, una equivocación en una traición. La ira no tiene filtro, interpreta todo como amenaza. Y cuando juzgas bajo su influencia, casi siempre estás viendo la realidad con los ojos de la emoción, no con los de la razón. Lo que era solo un malentendido se vuelve falta de respeto. Un silencio sin explicación se convierte en desprecio, y una confusión cualquiera se transforma en sentencia. Así, lo que ya era difícil se vuelve irreversible, porque las palabras dichas con rabia, incluso si luego son perdonadas, muchas veces no se olvidan. El estoico no ignora la ira, la observa. Reconoce lo que siente, pero no se precipita, porque sabe que juzgar en el pico de la emoción es como intentar ver el fondo del mar durante una tormenta. El agua está turbia. La visibilidad es nula. Todo lo que ves puede estar distorsionado. Por eso, aprende a esperar, a dar un paso atrás, a respirar antes de responder. No es frío ni pasivo, es lúcido. Sabe que si actúa por impulso, si habla sin pensar, si toma decisiones inflamadas, luego vendrá el arrepentimiento, porque la ira pasa. Pero las consecuencias de sus actos
muchas veces permanecen. Ser inquebrantable también implica tener esta disciplina emocional, no permitir que la ira te ciegue, y eso no es fácil. Porque en el momento del dolor queremos respuestas rápidas, queremos justicia, queremos poner las cosas en su lugar. Pero el estoico comprendió que esa urgencia emocional es una trampa, que muchas veces lo más sabio frente a un conflicto no es responder ni atacar, es esperar, esperar a que la mente se calme, esperar a que baje la emoción, esperar hasta que tu voz interior ya no esté siendo silenciada por el grito de la rabia. Y solo entonces, con el alma serena, elegir cómo actuar. ¿Cuántas relaciones se rompieron por palabras dichas en un momento de ira? ¿Cuántos lazos se quebraron por decisiones tomadas en medio del resentimiento? ¿Cuántas veces malinterpretaste una situación y te diste cuenta demasiado tarde de que no era lo que pensabas? Lo que te hirió en realidad no fue el otro, fue tu reacción hacia el otro, fue el juicio precipitado, fue la decisión tomada en el calor del momento. El estoico se protege de eso no alejándose de sus emociones, sino acercándose a ellas con conciencia. Siente, pero no se deja arrastrar. Percibe cuando la ira se asoma y en lugar de ceder se retrae, porque entiende que lo mejor de sí mismo solo aparece cuando su mente está clara. Epicteto decía, cuando alguien te provoque, recuerda que lo que te perturba no es el otro, sino tu propia opinión sobre lo que pasó. Y tenía razón, la ira no nace del hecho en sí, nace de lo que tú piensas sobre ese hecho. Y si ese pensamiento está contaminado por el dolor, la inseguridad o el orgullo herido, el juicio será inevitablemente injusto. Por eso, el estoico adopta una actitud de vigilancia interior. Se entrena para reconocer cuando no está en condiciones de evaluar nada. Y esa honestidad con su propio estado emocional es una de las mayores muestras de fortaleza. Porque admitir que estás alterado y que por eso necesitas esperar, no es debilidad, es sabiduría. Existe una historia que suele contarse en los círculos estoicos. Un hombre fue acusado injustamente de robo. Todos a su alrededor se exaltaron, exigían castigo, querían una respuesta inmediata. Pero el magistrado a cargo, conocido por su calma, dijo: «No tomaré ninguna decisión hoy. La verdad rara vez se manifiesta en medio del enojo». 3 días después, la verdad salió a la luz. El hombre era inocente. Y la ciudad, que casi comete una injusticia, comprendió que el silencio de ese juez fue más sabio que el ruido de todos los demás. Esa historia, sea real o simbólica, representa lo que significa ser inquebrantable frente a la ira. Es no permitir que la urgencia emocional te robe la oportunidad de hacer lo correcto. Y esto aplica en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en las amistades, en las relaciones amorosas. ¿Cuántas veces te dejaste llevar por la ira y hablaste con dureza? ¿Cuántas veces castigaste con palabras que no necesitaban ser dichas? ¿Cuántas veces proyectaste en alguien más una intención que, en realidad, era fruto de tu propia interpretación distorsionada? La ira te hace ver monstruos donde solo hay humanos cometiendo errores. Y si no la detienes, te convierte en uno de esos monstruos también. El estoico no quiere eso. Quiere firmeza, no brutalidad. Quiere claridad, no juicios impulsivos. Quiere justicia, no venganza disfrazada de razón. Y lo más revelador es que, cuando aprendes a no juzgar con ira, comienzas a ver a los demás con más humanidad. Te das cuenta de que, muchas veces, lo que parecía una provocación era solo una inseguridad mal disimulada. Lo que parecía una ofensa era un error mal expresado. Lo que parecía un ataque era, quizás, una petición torpe de alguien que tampoco sabe gestionar sus emociones. Y entonces, en lugar de iniciar una guerra, construyes un puente. En lugar de responder con violencia, respondes con comprensión. Y en lugar de derrumbarte, te mantienes firme. Porque comprendes que la mayoría de los conflictos no necesita fuerza, necesita pausa. Ser inquebrantable no significa ser inmune a la ira. Significa saber que existe, que aparecerá, que forma parte de lo humano, pero que no debe tener el volante de tu vida. Puede estar en el asiento trasero gritando, pero quien conduce eres tú. Y si es necesario detener el auto y esperar a que se calme, está bien, porque vale más un camino seguro que una carrera impulsiva hacia el desastre. Al final, es simple, no juzgues cuando estés herido, no decidas cuando estés inflamado,
No hables cuando estés temblando por dentro. Espera, respira, guarda silencio. Y después, con el corazón limpio, con la mente en paz, entonces sí, elige qué hacer. Esa elección, hecha en el momento correcto, será siempre más poderosa que cualquier impulso. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que forma una mente verdaderamente inquebrantable. 3. Cuando todo apriete, respira despacio. Hay momentos en los que todo parece venirse abajo de golpe, sin aviso, sin preparación. El día iba bien, y de pronto un mensaje malinterpretado, una mala noticia, un error inesperado, una mirada que te desarma. Y entonces, sin que lo notes, el cuerpo reacciona antes de que la mente logre entender. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, los pensamientos se atropellan, y tú, que hasta ese momento creías tener el control, sientes que todo se te escapa de las manos. Es en ese instante cuando muchas personas se rinden, actúan por impulso, dicen lo que no debían, generan conflictos evitables o simplemente se bloquean por dentro. Pero el estoico, ese que se entrena para ser inquebrantable, actúa de manera distinta. No reacciona en el calor de la emoción. Él respira. Sí, respira, pero no de forma automática, como todos respiramos sin darnos cuenta. Él respira con intención, con profundidad, con presencia. Convierte el acto más básico de la vida en su primer gesto de poder, porque cuando respiras despacio, recuperas lo que el mundo intenta arrebatarte, tu claridad. Respirar con lentitud cuando todo se aprieta no es debilidad, es estrategia, es disciplina emocional, es un recordatorio silencioso de que, incluso cuando el mundo grita, tú puedes elegir no gritar de vuelta, y por más simple que parezca, muy pocos lo hacen. La mayoría corre todo el tiempo, atropellando sus propios sentimientos, ahogándose en la prisa, en las urgencias, en las tensiones acumuladas. Despiertan ya presionados, viven irritados, duermen agotados, y repiten ese ciclo sin siquiera preguntarse, ¿estoy viviendo a mi ritmo o al ritmo de los demás? El estoico no se deja arrastrar, marca su propio compás, y ese compás empieza en la respiración. Porque quien respira despacio, piensa con más claridad, siente con más lucidez y responde con más sabiduría. La respiración es el puente entre el cuerpo agitado y la mente tranquila. Es el lazo entre el instinto bruto y la conciencia elevada. Y por eso, en los momentos más difíciles, los sabios antiguos no gritaban, no acusaban, no estallaban, simplemente respiraban. Piensa en un incendio. Cuando las llamas arden con fuerza, todo lo que arrojes sobre ellas puede avivarlas más. Pero el aire controlado, el oxígeno en la medida justa, puede ayudar a apagar. Lo mismo sucede con las emociones. Si arrojas palabras apresuradas, gestos bruscos, decisiones impulsivas, alimentas el caos, pero si respiras con calma, reduces el fuego, ganas tiempo, y el tiempo es el mayor aliado de quien no quiere perderse. Un minuto de respiración consciente puede evitar horas de arrepentimiento. Un solo instante de pausa puede cambiar el rumbo de todo un día. Porque la mayoría de los errores que cometemos no ocurren por falta de inteligencia, sino por falta de pausa. Porque pensamos mejor después, sentimos distinto después, pero el estoico no espera el después. Se entrena para darse cuenta antes, y el primer signo que escucha no es el grito ajeno, es su propia respiración. Recuerdo una historia real, sencilla, pero poderosa. Un hombre estaba en el aeropuerto retrasado para su vuelo. Todo salía mal. La fila no avanzaba. La empleada parecía lenta. Las personas alrededor se quejaban, y él, a punto de explotar, hizo algo diferente. Puso la mano en el pecho, cerró los ojos por 3 segundos y respiró. Solo eso. Respiró. 1, 2, 3 veces. Y algo cambió. No fue el vuelo, ni la fila. Fue él. Su rostro se relajó, su postura se fortaleció, y él, en lugar de sumarse al coro del estrés, se convirtió en el único que irradiaba paz. Eso es ser estoico, es elegir conscientemente no igualarse al tumulto, es tener control, no de la situación sino de la reacción. Y todo comienza con ese gesto silencioso que nadie ve, pero que lo cambia todo. Marco Aurelio, emperador de Roma y practicante del estoicismo,
escribía para sí mismo cada mañana. No para parecer sabio, sino para recordarse quién quería ser. Y entre sus frases más poderosas, hay una que encaja perfectamente aquí. La calidad de tu mente depende de la calidad de tu atención. ¿Y qué regula tu atención? Tu estado interior. ¿Y qué regula ese estado? Tu respiración. Ella es el ancla, el suelo, el inicio. Porque cuando respiras despacio te conviertes en observador de tu mente, no en su prisionero. Y cuando observas, eliges. Eliges cómo hablar, cómo reaccionar, cómo actuar y sobre todo cómo no perderte de ti mismo en medio de la presión. Tal vez pienses que todo esto es demasiado simple. Tal vez estés esperando un gran secreto estoico, una enseñanza profunda, algo complejo que solo unos pocos puedan aplicar. Pero número. La mayor sabiduría está en practicar lo básico con excelencia, y por eso tantos fallan, porque subestiman lo obvio. Respirar despacio parece poco, pero solo lo parece. Inténtalo. La próxima vez que algo te irrite, que alguien te provoque, que el mundo te presione. Detente. Lleva tu atención a tu respiración. Inhala contando hasta 4. Mantén el aire otros 4 segundos. Exhala contando hasta 4. Y repite. 3 veces. Luego observa cómo reacciona tu cuerpo. Observa cómo se calma la mente. Cómo se aclaran los pensamientos. Cómo se ordenan las emociones. Eso es dominio. Eso es poder. Eso es lo que los antiguos llamaban virtud estoica. La capacidad de mantener el orden interno, incluso cuando todo afuera parece caos. Y lo más fascinante es que puedes aplicar esto en cualquier lugar, en la fila del banco, en el tráfico, en una conversación difícil, antes de responder una crítica, antes de dar una noticia, en grandes y pequeños momentos. La respiración siempre está contigo. Es tu recurso más accesible y también el más olvidado. Pero quien quiere volverse inquebrantable no puede ignorarlo. No puede permitirse vivir reaccionando como todos. Tiene que entrenarse, observarse, aprender a detenerse antes de que el caos empiece por dentro. Al final, el secreto no está en lo que te pasa, sino en lo que pasa dentro de ti cuando el mundo te aprieta. Y ese dentro comienza por cómo respiras. Si respiras muy rápido, te desestabilizas. Si lo haces lento y profundo, te reconectas. Todo empieza ahí. Y si logras dominar eso, estarás a años luz de la mayoría, porque mientras todos reaccionan, tú vas a elegir, y esa elección, por silenciosa que sea, es la que te convierte en verdaderamente inquebrantable. 4. Piensa 3 veces antes de ofenderte. No todo lo que te molesta es personal, no todo lo que te afecta fue hecho para herirte, pero, aún así, la mente suele reaccionar como si el mundo fuera un campo de batalla emocional. Un comentario fuera de lugar se convierte en ofensa. Un silencio ajeno se transforma en rechazo. Una crítica se convierte en un ataque directo a nuestro valor. Y así seguimos hiriéndonos con pequeñas cosas. Pero lo más curioso, y muchas veces lo más cruel, es que la mayor parte de esos dolores nace de nuestra propia interpretación, no del acto en sí. No es lo que la persona dijo, sino lo que tú entendiste. No es lo que hizo, sino el significado que tú le diste. Y sin darte cuenta te conviertes en alguien fácilmente alterado, movido por suposiciones, dominado por reacciones automáticas, rehén de tu propia sensibilidad mal entrenada. El estoico, en cambio, aprendió a observar esa tendencia humana con distancia. Sabe que la mente crea narrativas, que muchas veces llena los espacios vacíos con sospechas, que interpreta con base en heridas no sanadas, en traumas antiguos, en inseguridades que no siempre son visibles. Por eso no se apresura, no juzga a primera vista, piensa 1, 2, 3 veces antes de ofenderse, porque ha comprendido una verdad fundamental. Quien se ofende por todo, entrega su paz a cualquiera. Ser inquebrantable es, en gran parte, aprender a no dejarse afectar por todo. Y eso exige madurez emocional, exige una pausa interna, exige un espacio entre lo que fue dicho y lo que eliges sentir. Ese espacio es donde habita tu poder, porque en él puedes cuestionar, ¿esto realmente iba dirigido a mí? ¿Esta crítica no dice más sobre el otro que sobre mí? ¿Estoy interpretando esto con claridad o con carencia? Estas preguntas, cuando se hacen con honestidad, desarman los disparadores emocionales que nos lanzan a reacciones precipitadas.
Hay una historia antigua que lo ilustra bien. Un maestro caminaba con su discípulo por un camino de tierra, cuando fueron abordados por un hombre grosero que, sin razón aparente, empezó a insultarlos. El discípulo, indignado, se preparaba para responder, pero el maestro simplemente siguió caminando con la misma expresión serena. Más adelante, ya lejos del agresor, el joven no pudo contenerse. ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no dijo nada? Eso fue una falta de respeto. Y el maestro con voz tranquila respondió: si alguien te entrega un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El discípulo guardó silencio. El maestro concluyó: cuando eliges no aceptar la ofensa, ésta permanece con quien la ofreció. Esa es una de las imágenes más poderosas de lo que significa ser inquebrantable, no absorber lo que no es tuyo. Pero para eso necesitas conocerte. Necesitas reconocer tus puntos sensibles. Esos lugares internos donde aún existe inseguridad, porque es en esos puntos donde la ofensa se adhiere. Un elogio que no llega solo duele porque esperabas ser validado. Una crítica solo hiere cuando ya dudas de ti mismo. Un gesto de desprecio solo te lastima cuando aún dependes de la atención de los demás para sentirte completo. El estoico mira todo eso sin culpa, pero con coraje. Reconoce sus propios vacíos y elige llenarlos con responsabilidad, no con exigencias ajenas. No camina por el mundo pidiendo que nadie lo hiera. Camina por el mundo sabiendo que algunos lo intentarán, y se prepara para no permitir que eso lo derrumbe. ¿Cuántas veces perdiste horas de tu día por estar rumiando algo que alguien dijo? ¿Cuántas noches mal dormidas por mensajes mal interpretados? ¿Cuántas veces creaste discusiones enteras en tu mente por actitudes que, en el fondo, quizá ni siquiera tenían que ver contigo? Todo eso es desgaste. Todo eso es energía que podría haberse usado para crecer, para crear, para vivir, pero fue drenada por una mente que no aprendió a filtrar. Y el filtro es simple: no todo merece respuesta, no todo merece interpretación, no todo merece importancia. Hay cosas que simplemente necesitan pasar, como nubes oscuras, como sonidos lejanos, como ruidos de fondo que escuchas pero eliges no oír. Como decía Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos. Esta cita, aunque repetida por muchos, sigue siendo ignorada por casi todos, porque en la práctica, la mayoría sigue creyendo que el otro es responsable de lo que sentimos. Pero no lo es. Él es responsable de lo que hace, tú eres responsable de lo que sientes, y cuando asumes eso, dejas de ser víctima, pasas a ser el filtro, el guardián de lo que entra en tu mente, y eso lo cambia todo. Claro que habrá situaciones en las que la ofensa es clara, directa, deliberada. Pero incluso en esos casos, la elección sigue siendo tuya. Puedes reaccionar con rabia y dejar que eso te contamine por días, o puedes responder con firmeza y claridad, manteniendo la paz dentro de ti. Y eso no es debilidad, es fuerza entrenada. Es el coraje de no rebajarte al nivel del agresor. Es la sabiduría de no permitir que el comportamiento del otro determine tu estado. Es dominio sobre uno mismo, porque al final, ser inquebrantable no es vivir en un mundo donde nadie te ataca, es vivir con una mente que no se tambalea ante cualquier ataque, y solo alcanzas ese estado cuando, antes de reaccionar, aprendes a hacer una pausa, a respirar, a pensar 3 veces, a preguntarte si eso realmente merece tu paz, a considerar si lo que fue dicho o hecho puede ser descartado como irrelevante, a darte cuenta de que la mayoría de las personas habla desde sus propios dolores y que tú no necesitas cargar con sus cargas también. Cuando desarrollas esa postura, algo poderoso ocurre. El mundo sigue siendo ruidoso, pero tú permaneces en silencio. No porque te estés omitiendo, sino porque elegiste no perderte en discusiones que no te llevan a ningún lugar. Y entonces, empiezas a darte cuenta de cuánta de tu energía estaba siendo desperdiciada en reacciones que no te engrandecen. Empiezas a experimentar un tipo de ligereza que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la madurez de no darle importancia a todo. Y por fin, entiendes que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, ni en argumentar, ni en ganar verbalmente, sino en mantener tu mente firme, incluso cuando el mundo entero intenta sacarte de tu centro. Esa es la postura de quien se ha vuelto, de verdad, inquebrantable. 5. No intentes ganar la discusión, gana paz.
Hay una escena que se repite casi todos los días en la vida de cualquier persona. Una conversación común se transforma de repente en un campo de batalla. Nadie lo planea, nadie lo espera. Pero sucede, un tono más alto, una frase mal interpretada, un gesto impaciente. Y entonces, ahí estás tú, envuelto en un enfrentamiento que, en la mayoría de los casos, no lleva a ninguna parte. Puede ser con alguien de la familia, un compañero de trabajo, un conductor impaciente o incluso un desconocido en las redes sociales. La conversación comienza con un propósito, pero termina como una disputa por tener la razón. Como si ganar la discusión fuera más importante que preservar la relación, como si tener la última palabra valiera más que mantener la tranquilidad. Pero detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces, después de una discusión acalorada, realmente te sentiste mejor? ¿Cuántas veces saliste con la sensación de que valió la pena? La verdad es que, en la mayoría de las situaciones, cuando intentamos ganar una discusión, perdemos nuestra paz. Y el precio de la paz, una vez perdida, es mucho más alto que cualquier punto ganado en una pelea de argumentos. El estoicismo, como filosofía de vida práctica, siempre enseñó que la verdadera fuerza no está en vencer al otro, sino en vencerse a uno mismo. La victoria más difícil es interna. Resistir al impulso de contraatacar, al deseo de tener razón, al orgullo herido que susurra. Responde, no te quedes callado. Demuestra quién eres. ¿Pero de verdad necesitas demostrarlo? ¿De verdad necesitas probarlo? ¿O será que esa necesidad de tener razón es precisamente lo que te quita la serenidad? El estoico se hace esa pregunta, observa su propio ego con atención, percibe cuándo está a punto de caer en la trampa del conflicto y elige no entrar, no por cobardía sino por madurez. Entiende que hay guerras que, incluso ganadas, te dejan vacío. Hay debates que solo sirven para inflar el ego durante unos minutos y agotarte durante horas después. Hay verdades que no necesitan ser gritadas. Hay silencios que dicen más. Y hay una paz que vale mucho más que una victoria verbal. Piensa en una relación íntima. ¿Cuántas veces el conflicto surgió no por falta de amor, sino por exceso de orgullo? Una palabra mal dicha, un gesto impensado, y listo. Dos personas que se aman se distancian para defender posturas. Y al final, ¿qué queda? Arrepentimiento. Porque nadie quiere en realidad herir al otro. Pero en el intento de protegerse o afirmarse, terminamos atacando. El estoico, en ese momento, no busca la ofensiva ni la defensa. Busca el equilibrio. Respira, observa, comprende el momento. Y cuando habla, no es para ganar, es para conectar, es para aclarar, es para traer lucidez donde el calor de la emoción amenaza con tomar el control. Esa postura exige práctica, exige humildad y exige algo que muchos no quieren escuchar: renunciar a tener razón. Sí, renunciar a tener razón, porque muchas veces lo correcto es subjetivo. Lo correcto para ti puede ser lo incorrecto para el otro, y viceversa. Hay personas que viven en conflicto eterno porque necesitan desesperadamente que el otro vea el mundo como ellas lo ven. Pero el estoico no impone, propone, habla pero no pelea, expresa pero no grita, comparte pero no exige adhesión, y si el otro no comprende está bien, no depende de la validación externa para mantener su firmeza interna. Eso es libertad, eso es madurez, eso es lo que hace a alguien inquebrantable en medio de cualquier conflicto, la capacidad de no perderse en la disputa. Una vez un hombre sabio fue criticado públicamente por otro pensador. Ante una audiencia, el adversario lo acusó, lo provocó, intentó ridiculizarlo. Todos esperaban una respuesta contundente, un contraataque, una defensa vehemente. Pero él simplemente sonrió y dijo: «Tienes derecho a pensar lo que quieras, y yo tengo derecho a no permitir que eso me afecte». Y se retiró. La audiencia quedó en silencio. No había respuesta posible, porque la respuesta más poderosa fue precisamente la ausencia de reacción. Esta historia, real o no, refleja el espíritu estoico. No toda crítica merece respuesta, no toda provocación merece atención, no toda pelea merece tu energía. Tienes derecho a elegir qué paz deseas preservar, la externa, que depende de convencer al otro, o la interna, que depende solo de ti. Y eso también se aplica a esas discusiones silenciosas que solo existen dentro de tu cabeza.
Sí, porque muchas veces no es el otro quien discute contigo, eres tú quien discute con él mentalmente, reviviendo frases, imaginando respuestas, creando argumentos, ensayando enfrentamientos, y mientras haces eso pierdes tiempo, pierdes enfoque, pierdes vida. El estoico entrena la mente para no caer en ese ciclo, identifica cuándo está alimentando un conflicto mental y lo corta de raíz. Se dice a sí mismo, esto no me lleva a ningún lado, y cambia el pensamiento, redirige la atención, vuelve al presente, porque el presente no tiene discusiones, el presente tiene decisiones, el presente tiene elecciones, y una de ellas es esta: no voy a consumir mi energía intentando convencer a nadie. Esa postura, por supuesto, no es inmediata, no ocurre de un día para otro, exige autoconocimiento, exige que te observes cuando sientas ese impulso de responder, de probar, de ganar, y que en ese instante te preguntes, ¿qué estoy intentando proteger? ¿Qué estoy intentando afirmar? ¿Es mi valor o es mi ego? Esa pregunta, cuando se hace con honestidad, desarma la mayoría de las discusiones, porque te das cuenta de que, en la mayoría de los casos, estás luchando por orgullo. Y el orgullo es frágil. Cualquier palabra fuera de lugar lo hiere. La sabiduría está en proteger lo que es firme, no lo que es frágil. Y la paz interior es la mayor fortaleza que puedes construir. Como dijo Séneca, es prueba de una mente inferior querer siempre ganar. Esa frase, corta y directa, expone una verdad incómoda. Cuando el ego grita por victoria, es señal de que el alma aún está inmadura, porque el alma madura no necesita demostrar. Ya sabe quién es, y por eso elige el silencio cuando el ruido no vale el esfuerzo. Al final de cuentas, no serás recordado por las discusiones que ganaste, pero sí serás recordado por el equilibrio con el que las manejaste, por la forma en que mantuviste la calma cuando todo pedía una reacción, por la lucidez con la que supiste escuchar en lugar de atacar, por la grandeza con la que supiste ceder sin sentirte pequeño. Y esa grandeza, aunque silenciosa, lo transforma todo a tu alrededor, porque quien elige la paz inspira, desarma, construye, transforma, mientras que quien elige el enfrentamiento constante solo se consume a sí mismo y aleja a los demás. La verdadera fuerza no está en el grito, sino en el silencio firme. No está en tener razón, sino en tener dirección. Y la dirección del estoico es clara. Sigue el camino que preserve tu paz, porque ella vale más que cualquier victoria vacía. 6. Deja de buscar el control absoluto. No existe. La mente humana tiene un impulso natural: intentar controlar todo. La vida, las personas, los resultados, las emociones. Intentamos prever, planear, calcular, anticipar lo que aún no ha sucedido. Tratamos de garantizar que todo ocurra como lo idealizamos. Tratamos de influir en el comportamiento de los demás, controlar el rumbo de las conversaciones, dominar incluso lo que sentimos, como si pudiéramos presionar un botón y hacer desaparecer cualquier cosa que nos molesta. Pero este intento constante de tener un control absoluto es, en realidad, lo que más nos quita la paz. Porque la verdad es clara, aunque difícil de aceptar. El control total no existe. Y tal vez sea precisamente ese el motivo de tanto sufrimiento. Queremos dominar lo indomable. Queremos respuestas que aún no han llegado. Queremos que los demás reaccionen exactamente como esperamos. Queremos que la vida siga el guión que imaginamos. Y cuando no lo hace, porque rara vez lo hace, nos sentimos traicionados, frustrados, desestabilizados. Pero el estoico aprendió una lección fundamental. La mayor libertad no está en controlar todo, sino en soltar lo que no depende de uno. Es en ese gesto, aparentemente simple, donde habita la fuerza de quien se vuelve inquebrantable. Porque quien vive tratando de controlar todo está siempre tenso, siempre a la defensiva, siempre preocupado. En cambio, quien acepta lo que escapa a su dominio vive con más ligereza, más serenidad, más firmeza. Fácil decirlo, claro, pero vivir así exige práctica. Exige mirar la realidad sin ilusión. Exige reconocer que por más que te esfuerces, jamás tendrás dominio sobre el comportamiento ajeno, sobre el futuro, sobre el azar, sobre la naturaleza. Puedes controlar lo que dices, pero no lo que el otro entiende. Puedes controlar cómo actúas, pero no cómo te tratarán. Puedes controlar tu esfuerzo,
pero no los resultados. Y es cuando interiorizas esto que comienzas a liberarte, porque en lugar de gastar energía en lo que está fuera, empiezas a invertirla en lo que está dentro. Y lo que está dentro, tus elecciones, tus actitudes, tu postura, eso sí es tuyo. Eso sí es territorio donde puedes y debes ser rey. ¿Cuántas veces te sentiste desestabilizado porque alguien no hizo lo que esperabas? ¿Cuántas veces tu paz fue secuestrada por un cambio de planes, por una respuesta que no llegó, por un resultado que escapó a tu control? Esos momentos no te derribaron por lo que ocurrió, sino por el apego que tenías a la idea de que debía ocurrir de otra manera. Es ese apego lo que duele, ese intento desesperado de controlar lo que no está en tus manos. Y el estoico combate eso con lucidez. Separa lo que depende de él de lo que no depende. Observa lo que puede cambiar y lo que simplemente debe ser aceptado. No pierde tiempo luchando contra la corriente. Ajusta el barco. Y sigue firme, incluso en aguas turbulentas. Hay una sabiduría práctica en esto que muchos ignoran. Porque aceptar que no se puede controlar todo no es rendirse. Es canalizar la energía con inteligencia. Es dejar de luchar guerras inútiles para ganar las que realmente importan. Es dejar de consumirse tratando de cambiar al otro y empezar a construir una mente tan sólida que el otro ya no te afecte como antes. Es dejar de exigir certezas del mundo y comenzar a fortalecer la confianza en ti mismo. Es un intercambio. Cambias el control absoluto, que es ilusorio, por un dominio verdadero, que es interno. Y es en ese dominio donde nace la verdadera estabilidad. Piensa en un avión en medio de una tormenta. Afuera, viento fuerte, nubes densas, turbulencia. Pero dentro de la cabina del piloto, todo sigue según el protocolo. El comandante sabe que no puede controlar el clima, pero puede controlar el avión. Puede ajustar la altitud, reducir la velocidad, seguir el plan de vuelo con calma. No entra en pánico porque sabe que lo que está afuera no depende de él, pero lo que está dentro sí. Así también debe ser tu mente. El mundo exterior tendrá días de tormenta. Habrá injusticia, habrá imprevistos, habrá dolor. Pero si tú eres el piloto de tu conciencia, puedes mantener el control de lo que más importa. Tu dirección, tu reacción, tu integridad. Marco Aurelio escribió una vez que debemos recibir todo lo que nos sucede como si hubiera sido escrito para nosotros. No como víctimas, sino como discípulos de la realidad. Esto no significa pasividad, significa sabiduría. Significa dejar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y empezar a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto que me pasó? Esa pregunta lo cambia todo, porque te saca del papel de quien vive tratando de manipular el escenario y te coloca en la posición de quien actúa con claridad dentro de lo que es posible. Eso es madurez. Eso es presencia. Eso es ser inquebrantable. Claro que va a doler. Claro que no siempre será fácil aceptar que algo se salió de tu alcance, que el plan no salió como esperabas, que alguien te falló, que el futuro es incierto, pero es precisamente en ese espacio incómodo donde se construye tu fortaleza interna. Porque la aceptación no es debilidad, es estructura, y cuando dejas de resistirte a lo que no puedes cambiar, descubres que hay una energía poderosa para transformar lo que sí puedes. Y en ese movimiento, no solo te vuelves más estable, te vuelves más liviano, porque cargas menos, porque exiges menos, porque entiendes que no necesitas controlar todo para vivir bien. En realidad, lo que necesitas es claridad, claridad para saber qué es tuyo y qué no, claridad para percibir cuándo insistir y cuándo soltar, claridad para aceptar que la vida es impredecible, pero eso no significa que tengas que vivir en tensión, porque una mente clara es una mente preparada, y una mente preparada es una mente firme, y una mente firme es inquebrantable, incluso cuando todo cambia, incluso cuando nada sale como planeado, porque no depende de lo externo para mantenerse en pie. Ya ha encontrado, dentro de sí, un suelo que no se tambalea. Y si dudas de eso, mira hacia atrás. Observa cuántas veces intentaste controlar lo que no era tuyo, y solo te agotaste. Observa cuántas veces soltaste, y la vida se encargó de traerte algo mejor. Observa cuántas veces sufriste por anticipación, y luego te diste cuenta de que no necesitabas haber sufrido tanto. Todo eso te muestra que quizás el secreto no esté en controlar más, sino en confiar más. No una confianza ciega en el destino,
sino una confianza activa en ti, en tu capacidad de atravesar, de adaptarte, de crecer, de mantenerte entero, incluso cuando todo parece desmoronarse. No necesitas tener todo bajo control para vivir bien. Solo necesitas tener el control de tu propia mente. Y eso sí, es posible. Eso sí, es real. Y eso sí, es lo que te va a volver inquebrantable. 7. Entrena tu mente en tiempos de calma. Es fácil parecer fuerte cuando nada nos está desafiando. Es sencillo mantener la compostura cuando todo fluye bien. Pero la verdadera fuerza no se mide en los días tranquilos, se revela en los días difíciles. El problema es que, cuando esos días llegan, la mayoría está desprevenida. No por falta de inteligencia, ni por falta de buenas intenciones, sino porque no cultivaron la disciplina de entrenar la mente mientras aún había silencio. Esperaron el dolor para buscar estructura. Esperaron el caos para buscar equilibrio. Esperaron la crisis para correr tras la claridad. Y cuando esos momentos llegaron, ya era tarde para aprender. Era hora de aplicar. Y lo que no se practicó antes difícilmente se sostiene después. El estoico vive de forma diferente. Ha entendido que la mente es como un campo de batalla. Y como cualquier buen soldado, entrena antes de la guerra. Se prepara mientras el mundo está en calma. Reflexiona en los momentos de paz. Construye su autocontrol antes de ser desafiado por situaciones que pondrían a prueba incluso a los más serenos. Porque quien espera a que el problema aparezca para comenzar a fortalecerse ya está en desventaja. Pero quien se edifica por dentro cuando todo parece estable, ese sí está listo. No porque prevea exactamente lo que vendrá, sino porque ya se conoce lo suficiente como para no perderse. Ser inquebrantable no es un don, es un entrenamiento. Y el entrenamiento comienza cuando miras tus pensamientos con atención. Cuando identificas patrones mentales que te debilitan y decides reprogramarlos. Cuando en los días buenos no te acomodas, sino que aprovechas para edificar tu conciencia. Mucha gente solo busca mejorar cuando está en el fondo del pozo, pero el estoico elige crecer incluso cuando está en la cima. Sabe que las grandes caídas generalmente vienen de una autosuficiencia ilusoria, y por eso, incluso cuando todo está bien, sigue firme en el cultivo de la mente. Entrenar la mente en tiempos de calma es, ante todo, un acto de responsabilidad. Es asumir que tu paz es algo que necesita mantenimiento constante. Es como una casa bien construida. Si dejas de cuidarla, aparecen las filtraciones, el moho se esparce, la estructura se debilita, y cuando llega la tormenta, todo se derrumba. Pero si la mantienes, limpias, revisas, refuerzas, la casa permanece. Así también es con la mente. En los días buenos, no desperdicies el tiempo solo en distracciones. Usa ese tiempo para observarte, para leer algo que te expanda, para escribir lo que sientes, para reflexionar sobre tus reacciones. Porque cada gesto consciente de hoy es una raíz plantada para los días en que el suelo tiemble. Marco Aurelio, quien gobernaba un imperio mientras lidiaba con guerras, traiciones y pérdidas personales, tenía el hábito diario de escribir para sí mismo. No escribía para otros, ni para parecer sabio. Escribía como un ejercicio de lucidez. Cada frase era un espejo. Cada reflexión, un peso más en la construcción de su fortaleza interior. Entendía que cuanto más el mundo le exigiera, más necesitaba tener un punto de estabilidad dentro de sí. Y ese punto no se improvisa. Se construye día tras día, pensamiento tras pensamiento, elección tras elección. Y eso comienza cuando decides no vivir en piloto automático. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan al despertador, al tráfico, al humor de los demás, a las presiones del trabajo, a los errores del día. Y esa secuencia interminable de reacciones agota, fragmenta, desequilibra. El estoico elige actuar. Observa antes. Prepara la mente para no ser rehén del mundo exterior. Y para eso, necesita el hábito de cultivar la presencia. Un hábito que se desarrolla en las cosas más simples. Despertar y respirar profundo antes de mirar el celular. Comer con atención al sabor, y no solo por ansiedad. Conversar mirando a los ojos. Caminar observando el trayecto, no perdido en preocupaciones. Estas pequeñas prácticas afinan el espíritu. Hacen la mente más nítida, más despierta, más fuerte.
Hay quien dice que el tiempo lo cura todo, pero el estoico sabe que el tiempo por sí solo no cura nada. Lo que cura es lo que haces con el tiempo, y lo que haces con el tiempo de calma define cómo vas a atravesar los momentos de caos. Por eso, no desperdicies los intervalos de paz con negligencia. Úsalos como oportunidades de preparación. Entrena tu mente para observar más y reaccionar menos, para cuestionar antes de exaltarte, para entender antes de juzgar, porque la mente entrenada no es la que nunca se tambalea, es la que sabe volver al centro con rapidez. ¿Te has dado cuenta de que las personas más sabias no son las que hablan más alto, ni las que intentan demostrar fuerza todo el tiempo? Son las que escuchan más, las que reflexionan antes de actuar, las que, incluso ante la injusticia, mantienen la firmeza. No llegaron a ese estado por casualidad, llegaron porque decidieron no desperdiciar los momentos de paz, porque mientras el mundo gritaba, ellas aprendían a silenciar. Mientras todos buscaban distracción, ellas buscaban dirección, y eso marca una diferencia enorme, porque al final, cuando la vida te ponga a prueba, y lo hará, lo que contará no es lo que dices que crees, sino lo que entrenaste para vivir. ¿Cuántas veces has dicho, la próxima vez voy a reaccionar diferente? ¿Y la próxima reaccionaste igual? Eso no es debilidad, es falta de entrenamiento, porque el cerebro humano tiende a repetir lo que ya conoce, y si no le presentas una nueva forma de pensar, siempre elegirá el camino más antiguo, aunque ese camino te lleve al dolor. Por eso, el entrenamiento es esencial, y comienza con atención. Atención a tus palabras, a tus pensamientos, a la forma en que manejas tu tiempo. Atención a lo que consumes a diario, porque todo lo que ves, lees, escuchas y sientes está moldeando la estructura invisible de tu mente. La verdadera firmeza no es un grito de valentía, es una acumulación silenciosa de preparación. Es lo que construyes cuando nadie está mirando. Es la elección de no dejarte llevar por la prisa, incluso cuando todos están corriendo. Es la decisión de mantener la claridad, incluso cuando sería más fácil simplemente reaccionar. Y todo eso se entrena todos los días, en los momentos más comunes. Por eso, cuando el mundo esté en calma, no relajes la vigilancia de la mente. Usa ese tiempo como una inversión, porque la tormenta llegará. Pero si tienes raíces firmes, no serás arrastrado. Y si alguien te pregunta cómo logras mantener la calma cuando todo parece fuera de control, sabrás la respuesta. Fue porque te preparaste antes. Porque no esperaste a entrenar tu mente cuando ya estaba sobrecargada. Porque elegiste, aún en la paz, construir la estructura que te mantendría en pie cuando todo comenzara a tambalearse. Eso es ser estoico. Eso es ser inquebrantable. 8. Pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Cuántas veces en medio del día te has sentido irritado por algo pequeño? Un mensaje sin respuesta, una fila que no avanza, un comentario fuera de lugar, una crítica innecesaria. Algo salió de tu control y listo, la paz que habías conquistado por la mañana ya no existe. El corazón se acelera, los pensamientos se enredan, la mente se atrapa en círculos inútiles intentando entender, justificar, responder, vencer, y todo esto por algo que, con el paso de las horas o días, ni siquiera recordarás. Esto muestra cuánto, muchas veces, nuestra inestabilidad emocional no es causada por grandes tragedias, sino por pequeñas distracciones a las que dejamos crecer demasiado, por cosas que en el fondo no importan tanto, pero a las que damos un peso desproporcionado. Y por eso el estoico desarrolla el hábito de preguntarse, siempre que algo lo afecta, ¿esto realmente importa? Esa pregunta, por más simple que parezca, tiene el poder de reorganizar tu mente. Funciona como un filtro, como un portal entre la emoción inmediata y la razón más elevada. Cuando te acostumbras a hacerla, dejas de ser guiado por el impulso. Ganas tiempo, respiras, observas el problema con otros ojos. Lo que parecía enorme comienza a reducirse, lo que parecía urgente comienza a esperar, y lo que parecía imperdonable empieza a ser visto con más humanidad. Porque no todo merece tu energía, no todo merece espacio dentro de ti, no todo lo que te molesta necesita convertirse en un drama. La mayoría de las cosas puedes simplemente dejarlas pasar. Marco Aurelio, en medio de sus meditaciones, escribió:
Siempre tienes el poder de no tener una opinión. Y lo que él quería decir con eso es poderoso. No necesitas emitir juicio sobre todo. No necesitas reaccionar ante todo. No necesitas cargar con todo. Hay situaciones que no merecen tu atención. Hay opiniones que no merecen tu respuesta. Hay combates que no valen el esfuerzo de una sola palabra tuya. Y reconocer eso es un acto de inteligencia emocional, de madurez, de libertad. Es cuando eliges conscientemente preservar tu serenidad, incluso cuando el mundo grita por una reacción tuya. Ser inquebrantable es, en gran parte, saber dónde colocar tu atención, porque aquello en lo que te enfocas crece. Si le das demasiada importancia a cosas pequeñas, ellas ocupan el espacio que debería estar reservado para lo que realmente tiene sentido. Si reaccionas a todo, terminas viviendo exhausto. Si cargas con todo lo que te dicen, terminas sintiéndote pesado. Y el estoico entiende que la vida ya es lo suficientemente desafiante como para perder tiempo con lo que no suma, no eleva, no transforma. Observa, evalúa y elige. Esto no merece que me altere. Y sigue adelante. Así de simple. Pero para llegar a ese punto hace falta entrenamiento, porque nuestra mente fue condicionada en sentido contrario. Nos enseñaron a preocuparnos por todo, a querer resolverlo todo, a intentar arreglar incluso lo que no está en nuestras manos, y eso nos vuelve ansiosos, impulsivos, inseguros. El estoicismo propone un camino opuesto. Aprende a preocuparte solo por lo esencial. Y para saber qué es esencial, necesitas desarrollar esta pregunta como un hábito. Preguntar con honestidad y calma cada vez que algo te irrite o te saque de tu centro. ¿Esto realmente importa? ¿Importará mañana? ¿Importará la próxima semana? ¿Importará al final de mi vida? Y en la mayoría de los casos la respuesta será no. Y eso no significa vivir con indiferencia. Al contrario, significa dirigir tu poder de atención hacia lo que realmente lo merece. Significa invertir tu energía en personas, decisiones, causas y pensamientos que construyen algo en ti, y no que simplemente te consumen. Es como alguien que limpia la casa todos los días, pero deja la puerta abierta para que el viento traiga basura desde fuera. De nada sirve cuidar tu mente si permites que cualquier cosita entre, desordene, ensucie y te quite la paz. Necesitas ser selectivo. Proteger tu atención como quien protege el bien más valioso que tiene, porque eso es lo que es. Piensa en los grandes momentos de tu vida, en las decisiones que realmente cambiaron tu rumbo, en los dolores que te enseñaron, en los encuentros que te marcaron. Esas son las cosas que merecen espacio en tu mente. Ahora piensa en el tiempo que ya has gastado dándole vueltas a comentarios inútiles, intentando demostrar algo a personas que ni siquiera forman parte de tu vida, preocupándote por críticas pasajeras, por situaciones que cambiaron por completo con el tiempo. Todo eso se volvió polvo. Y aún así dejaste que te sacaran de tu centro. El estoico observa eso y aprende. Elige no repetirlo. Entiende que una vida con propósito exige enfoque. Y el enfoque exige decisiones de atención. Y esta pregunta, ¿esto realmente importa?, sirve para todo. Para saber si vale la pena entrar en una discusión, para decidir si debes responder a una provocación, para evaluar si realmente tienes que tomarte algo como algo personal, para definir si una crítica merece tu respuesta o simplemente tu silencio. Es una llave, y con el tiempo te das cuenta de que cuanto más la usas, menos te afectan las cosas, porque empiezas a ver con claridad cuánto se desgasta la mente cuando la dejas a merced del mundo, y cuánto se fortalece cuando la entrenas para enfocarse solo en lo que edifica. Ser inquebrantable no es ser indiferente, es ser consciente, es saber que existen demasiadas batallas internas como para salir reaccionando a cada provocación externa. Es saber que tu energía es limitada y por eso debe ser usada con sabiduría. Es entender que no todo malestar es señal de que debes actuar. A veces el malestar es solo una alerta para que observes y sueltes, y ese gesto de soltar es uno de los más poderosos que existen, porque le dice al mundo elijo mi paz, y te dice a ti mismo, no soy rehén de nada que no merezca estar aquí dentro. Al final la pregunta permanece, ¿esto realmente importa? Si la respuesta es sí, cuídalo, resuélvelo, transfórmalo. Si no, suéltalo y sigue adelante,
porque la ligereza que tanto buscas no está en la ausencia de problemas. Está en la sabiduría de no cargarlos innecesarios, y la fuerza que admiras en los demás no está en la dureza, sino en la habilidad de discernir lo que merece atención y lo que merece olvido. Esa habilidad es la marca de quien se ha vuelto de verdad inquebrantable. 9. Espera menos de los demás. Sorpréndete más contigo. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las frustraciones no nacen de los hechos en sí, sino de las expectativas que creamos sobre los demás? Esperamos reconocimiento, y no llega. Esperamos lealtad, y nos decepcionan. Esperamos que las personas actúen como nosotros actuaríamos, y casi siempre no lo hacen. Es en ese intervalo entre lo que esperamos y lo que recibimos donde habitan el dolor, la rabia, el resentimiento. Y lo peor, en ese espacio perdemos nuestro eje. El alma se retuerce cuando depende demasiado de la respuesta ajena. El ánimo se quiebra cuando colocamos nuestras emociones en manos de quien apenas sabe cuidar las propias. ¿Y qué queda? Un corazón agitado, una mente herida, una persona que oscila con todo lo que el otro hace o deja de hacer. El estoico aprendió a fuerza de golpes que esperar demasiado de los demás es un camino seguro hacia la inestabilidad emocional, porque quien espera demasiado vive a merced del comportamiento ajeno. Vive midiendo palabras, interpretando señales, decepcionándose con actitudes que no se ajustan a su ideal. Eso no es control, es dependencia. Eso no es amor, es apego a lo imposible. Y lo imposible aquí es simple. Nadie, absolutamente nadie, va a corresponder exactamente a tu expectativa. Por más cercanas, profundas o sinceras que sean las relaciones, las personas son distintas. Y muchas veces están librando batallas que tú ni imaginas. Cuando entiendes eso, algo cambia. Porque en lugar de exigir tanto de los demás, comienzas a observar con más compasión y a invertir más en ti mismo. Ser inquebrantable es no desestabilizarte cada vez que alguien falla contigo. Es mantener la firmeza cuando el elogio no llega, cuando la ayuda no aparece, cuando la consideración parece ausente. Y eso no significa volverse frío ni indiferente. Significa construir una base sólida dentro de ti, donde tu valor personal no dependa de lo que los demás ofrecen o niegan. Eso es liberador, porque al quitar la mirada de lo que esperabas recibir, pasas a enfocarte en lo que puedes generar, crear, desarrollar. Y entonces ocurre algo curioso. Dejas de esperar tanto de los demás y empiezas a sorprenderte contigo mismo, con la fuerza que tenías y no sabías, con la capacidad de continuar incluso cuando todo desanima, con la sabiduría de mantenerte en calma cuando todo pedía una reacción. La gran transformación sucede cuando entiendes que esperar menos de los demás no es renunciar a las personas, es dejar de entregarles el control sobre tu estado interno. Y esa es una de las posturas más estoicas que existen, porque el verdadero estoico es aquel que vive de acuerdo con principios internos, no con fluctuaciones externas. Puede ser amado o rechazado, recordado u olvidado, elogiado o criticado, y aún así permanece entero. Sabe que su valor no depende de la aprobación de los demás. Como decía Epicteto, si quieres ser inquebrantable, no dejes que lo que no depende de ti determine tu felicidad. Esa frase, si realmente se vive, lo cambia todo, porque muestra que el centro de tu paz no puede estar en manos de nadie más que tú. Ahora piensa, ¿cuántas veces tu rabia nació porque alguien no actuó como tú creías que debía actuar? ¿Cuántas heridas se construyeron sobre expectativas silenciosas? Esas exigencias no dichas, esos gestos esperados, esos mensajes que nunca llegaron. Todo eso va acumulando una frustración invisible, una tristeza silenciosa que va apagando el brillo de la vida y desequilibrando la mente. El estoico observa eso y elige romper el ciclo. Elige esperar menos, y al hacerlo se protege. Entiende que el otro es el otro, y que lo que el otro hace, dice o piensa, habla de él, no de ti. Eso no quiere decir que debas aceptar todo o callarte ante la falta de respeto, pero sí que no te vas a desequilibrar por ello, que sabrás poner límites sin drama, que sabrás posicionarte sin perder el eje, que seguirás en paz incluso cuando el otro elija no acompañarte, porque tu paz no puede depender de la comprensión de nadie. Nace del compromiso que haces contigo mismo de no abandonarte por el comportamiento ajeno. Y cuando adoptas esta postura, algo muy poderoso sucede.
Las personas comienzan a respetarte más, porque sienten que hay algo en ti que no se doblega con facilidad. Una firmeza silenciosa, una integridad que no se tambalea con cada viento, un centro que no se pierde en cada interacción. Y lo más impresionante es que, cuando dejas de esperar tanto de los demás, comienzas a ver más belleza en ellos, porque libre de la exigencia, empiezas a observar lo que hay de espontáneo, de real, de humano. Y eso fortalece los lazos verdaderos, lazos que no están basados en la necesidad, sino en la elección. Lazos en los que te relacionas con las personas por lo que son, y no por lo que esperabas que fueran. Esa es una de las mayores libertades que alguien puede conquistar. Y solo es posible cuando vuelves el enfoque hacia adentro. Cuando empiezas a colocar más expectativa en ti mismo, en cómo vas a reaccionar, en cómo vas a crecer, en cómo vas a construir tu serenidad. La mente inquebrantable no es la que se blinda de todo, es la que absorbe el impacto, pero no pierde la dirección, es la que siente el golpe, pero no suelta el timón. Y eso solo es posible cuando dejas de colocar tu estabilidad emocional en manos de los demás, cuando dejas de vivir como quien espera y comienzas a vivir como quien construye. Porque quien espera siempre depende, y quien depende siempre se decepciona. En cambio, quien construye se fortalece a cada paso, se sorprende con cada superación y crece cada vez que elige no dejarse afectar. Tal vez te hayas frustrado muchas veces en la vida. Tal vez creíste que algunas personas harían más, darían más, serían más. Y tal vez no lo fueron. Está bien. Eso forma parte del camino. Lo que no puedes permitir es que esas decepciones te endurezcan o te conviertan en una persona amarga. El estoico no se cierra, se fortalece, aprende, se ajusta, sigue adelante. Elige no cargar peso muerto en el alma. Elige ser liviano. No porque el mundo sea liviano, sino porque ha aprendido a no dejar que el mundo pese más de lo necesario. Y eso comienza cuando dejas de esperar. Y comienzas a actuar. Déjate sorprender por lo mejor, pero prepárate para lo peor. No esperes que el otro te entienda. Entiéndete tú. No esperes que el otro te calme. Encuentra tu centro. No esperes que el otro te valore. Valórate tú. Y entonces cuando la vida te ponga a prueba lo notarás. Por más que todo oscile a tu alrededor, tú sigues entero, porque tu firmeza no estaba en los demás, estaba en ti, y nadie puede quitar eso de quien realmente aprendió a ser inquebrantable. 10. Construye un refugio dentro de ti. Hay días en los que todo parece estar bien, hasta que de repente algo cambia. Un problema inesperado, una conversación tensa, un gesto malinterpretado, y ese día que empezó ligero termina con el alma pesada. En momentos así, mucha gente intenta protegerse huyendo hacia afuera. Se sumerge en las redes sociales, se distrae con videos, se llena de ocupaciones para no pensar, aunque sea por un instante. Pero quien busca equilibrio verdadero sabe que el refugio más seguro no está afuera, está adentro. El estoico aprendió con la vida que la verdadera fortaleza se construye desde dentro. No es algo que se compra ni que depende de los demás. Es un espacio íntimo, silencioso, donde ningún dolor externo entra sin permiso. Es allí donde uno se recoge cuando el mundo pesa. Es allí donde uno se encuentra cuando todo parece desmoronarse. Ese refugio interior no tiene paredes. Está hecho de elecciones, de conciencia, de pequeños hábitos cotidianos. Cada vez que eliges no responder con rabia, colocas una piedra en ese refugio. Cada vez que eliges callar para observar, levantas una pared. Cada vez que decides comprender en vez de juzgar, fortaleces la base. Ese espacio se construye poco a poco, con disciplina, y se convierte en un punto de apoyo en los días de tormenta. Ser fuerte no significa ser insensible. Significa saber dónde encontrar claridad cuando todo a tu alrededor es confusión. Cuando llega el caos, quien ha cultivado ese espacio interior no se pierde, porque sabe cómo regresar a su propio centro. Puede ser a través de una oración, una caminata, un cuaderno donde escribes tus pensamientos o simplemente unos minutos en silencio. Lo que importa no es la forma, sino la intención. Cuidarse de manera consciente. Por desgracia, muchas personas nunca aprendieron a crear ese lugar. Le temen al silencio. Creen que detenerse es sinónimo de debilidad. Pero huir de uno mismo es lo que realmente debilita. Cuando el dolor golpea,
Cuando la vida aprieta, cuando la ansiedad invade, no saber a dónde correr internamente es como estar a la deriva en alta mar sin ancla. La filosofía estoica enseña que el alma ordenada es el mejor lugar para descansar. Marco Aurelio decía que ningún lugar ofrece más tranquilidad que la propia mente, cuando está bien cuidada. Y es precisamente eso, cuidar la mente, cultivar la serenidad, entrenar la propia conciencia. No se trata de aislarse del mundo, sino de no perderse en él, de mantenerse firme incluso cuando todo tiembla, de recordar quién eres incluso cuando todo parece confuso. El mundo va a intentar mantenerte hacia afuera todo el tiempo. Te venderá fórmulas mágicas, recetas de felicidad, promesas de alivio rápido. Te dirá que el problema está afuera y que la solución también. Pero quien vive así, buscando respuestas en el ruido, se convierte en prisionero de las circunstancias. Nunca se encuentra, nunca se calma de verdad, nunca descansa del todo. Crear ese espacio interior es un acto de coraje, de madurez, de enfrentamiento, porque al entrar en ti mismo te encuentras con verdades, con heridas, con memorias, pero también con fuerzas que ni sabías que tenías. Y cuanto más visitas ese lugar, más fuerte se vuelve. Más rápido puedes acceder a él, más protegido estás ante los altibajos de la vida. Y aquí es importante decirlo, ese refugio no es una ilusión, no es un lugar para fingir que el dolor no existe, es un lugar para mirar con claridad, para procesar lo que sientes con lucidez, para responder a la vida con sabiduría, en lugar de reaccionar con desesperación. Es en ese espacio donde puedes escuchar tu verdadera voz, no la que el mundo quiere imponer, sino la que susurra con verdad desde lo más profundo del alma. ¿Cuántas veces buscaste consuelo en distracciones que solo te vaciaron más? ¿Cuántas veces acudiste a personas que ni siquiera sabían cómo manejar su propio dolor y esperabas que supieran manejar el tuyo? No te culpes por eso, es lo que nos enseñaron, pero tú puedes decidir distinto. Puedes romper ese patrón. Puedes comenzar hoy a crear un espacio solo tuyo, silencioso, firme, restaurador. Ese espacio interior es libertad, es lo que te mantiene de pie cuando todo alrededor se derrumba, es donde transformas el dolor en crecimiento, el miedo en fuerza, la incertidumbre en confianza, y cuanto más fortalezcas ese lugar, menos dependerás de lo que sucede allá afuera, porque ya sabrás, existe un suelo dentro de ti, un punto fijo, un hogar que no se tambalea con el viento. Ser inquebrantable, en el fondo, es eso. No es tener control total sobre la vida, eso es imposible. Es tener un punto seguro dentro de uno, un refugio emocional, un templo de lucidez. Es saber que, incluso cuando el mundo no te entiende, tú te entiendes. Incluso cuando todo grita, puedes escucharte. Incluso cuando todo se desmorona, tú permaneces entero. Ahora que llegaste hasta aquí, quizás entendiste que la verdadera fuerza no hace ruido. Se construye en el silencio, en el compromiso con lo que importa, en el esfuerzo diario de cultivar presencia, conciencia, serenidad. Y no hay fórmula mágica para eso, pero sí hay un camino real, accesible, posible, que empieza con una elección. Y si has escuchado hasta aquí, te invito a ir más allá. Transforma lo que escuchaste en práctica. No mañana. Hoy, elige ahora mismo un momento para recogerte, para respirar, para cerrar los ojos y simplemente estar contigo. Porque créeme, ese gesto simple puede ser el inicio de tu refugio más poderoso. Y dime, ¿qué parte de este camino te tocó más? Escríbelo en los comentarios. Y si este mensaje te fortaleció de alguna manera, compártelo con alguien que también necesita recordar que no está solo. Porque dentro de cada uno de nosotros hay un hogar esperando ser habitado. Y comienza en el silencio de una elección.